Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y los acontecimientos de hoy nos llevan a dos zonas que fueron ampliamente históricas en conflictos. Entre ellas, vamos a hablar del legendario archipiélago de las Islas Marshall. Fueron descubiertos por los españoles, pese a su nombre, allá por 1532. En la Segunda Guerra Mundial tuvieron interesante protagonismo. Pero también vamos a hablar del tema de las Coreas, que sigue recalentándose. Y esto no es ninguna casualidad. Hay continuidad en todo esto y una observación sobre cualquier cambio geopolítico por parte de los grandes centros de poder. En realidad, lo más interesante es lo que les vamos a mostrar. En lugar de hacerles el análisis en cámara, vamos a hacerlo sobre los acontecimientos. Y esto indica mucha muestra de músculo militar. Ya verán por qué. En medio de amenaza nuclear de Corea del Norte, retumba el fuego de artillería de Estados Unidos en la zona. Una brigada de artillería de Estados Unidos lanzó una andanada de cohetes en el valle de la ciudad de Chorwon, que está a 12 kilómetros de la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, fuertemente fortificada y minada. ¿En dónde y con qué motivo? En las maniobras para una unidad de primera línea cuyo trabajo consiste en retornar el fuego si se les dispara. Algo que parece sencillo, pero que en esa zona donde no hay tratado de paz después de una larga y sangrienta guerra, sino un simple armisticio, capitán del Regimiento de Artillería del Ejército de Estados Unidos, 37º de Artillería de Campo, Harry Lu, dice: si Corea del Norte decidiera utilizar su artillería de largo alcance, de la que tiene tantas piezas, Seúl estaría en rango directo de nuestra artillería. Así que nuestra misión aquí es asegurarnos de que vamos a destruir la artillería de ellos antes de que puedan causar más daño a la mayor área metropolitana de Seúl, que estaría bajo su alcance. Cuando hablamos de artillería moderna, hablamos también de cohetería, ¿no? Y esto representa un poder de fuego realmente multiplicado. En la guerra de comunicados que sigue a esto, también había movimiento en Corea del Norte y la KRT lanzaba sus comunicados como siempre. Las fuerzas de Estados Unidos continúan presentes, como lo están desde la década del 50 del siglo pasado, en la península de Corea. Y KRT, con su estilo, la televisión de Corea del Norte mostraba fotos de lo que podría ser una cabeza nuclear eventualmente de Corea del Norte, ¿no? Kim Jong-un y las cabezas nucleares se han estandarizado para adaptarse a los misiles balísticos y logramos hacer una miniatura de ellos para llevarlos con verdadera fuerza de disuasión nuclear. Hizo hincapié en la importancia de desarrollar la tecnología de armas nucleares, construyendo cada vez más potentes, precisión, miniaturización de los medios de entrega de las cargas nucleares. Mientras tanto, el Ministerio para la Reunificación de Corea, a través de su titular, Jong Hong-ji, luego de esta andanada de fotos y declaraciones contundentes de la televisión de Corea del Norte, decían que teniendo en cuenta varios factores hay que juzgar que Corea del Norte tiene un cierto grado de tecnología de la miniaturización. Es decir, a regañadientes reconocen que lo que dice Corea del Norte es cierto. Esta es una cabeza nuclear eventualmente que cabe en un misil estándar. Es decir, lograron la miniaturización de las cargas nucleares para colocarlos en misiles de menor tamaño. Y también la portavoz surcoreana del Ministerio de Defensa, Lona Sang-hyun, dijo: nuestros militares no creen que el norte tenga una cabeza nuclear miniaturizada
ni que tenga la capacidad de desplegar el cohete KN-08 para su uso real. Esos son los cohetes de tipo estratégico que mostraba Corea del Norte a través de estas fotos en otra guerra de comunicados. Kim Jong-un apareció junto a una bomba nuclear en miniatura y amenazó a sus enemigos. En China, mientras tanto, el vocero de la Cancillería, Hong Lei, decía: como señalé hace un momento, China lleva a cabo el cumplimiento de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y cumple con sus obligaciones internacionales. China mantendrá un control estricto en el fortalecimiento de los artículos prohibidos por el Consejo de Seguridad. Y también había motivos para la guerra mediática, ¿no? China dice que va a mejorar el control sobre los elementos militares prohibidos por la ONU, mientras que Pyongyang, Corea del Norte, daba una guerrita de comunicados, y lo mismo ocurría en el lado del sur. El éxito del lanzamiento del Hwangryongson 4 es un evento de agitación y es una afirmación de que la autonomía y los derechos legítimos de los países soberanos están en peligro. Mientras tanto, en China, vocero de la Cancillería, a través de Hong Lei, decía: como señalé hace un momento, China siempre lleva a cabo el cumplimiento y la observación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, cumple con sus observaciones internacionales y mantendrá un control estricto en el reforzamiento de los artículos prohibidos por el Consejo de Seguridad. Y a otra pregunta respondió: al mismo tiempo hacemos hincapié en que la resolución 2270 no es solo acerca de sanciones. También se reiteró el llamamiento de que cada lado deba reanudar las conversaciones a 6 bandas para resolver los problemas relevantes y haya diálogo y negociación para salvaguardar la paz y la estabilidad en la península de Corea. Por lo tanto, esperamos que las partes puedan poner en práctica la resolución integral con sentido de equilibrio. Luego de estas declaraciones en la rueda de prensa de hoy en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular de China, donde siempre hay noticias de carácter internacional, había también reacciones en la capital nipona y había también todavía reacciones de mayor demostración de parte de los coreanos. Corea del Norte sigue adelante con el lanzamiento de un misil balístico y es una conducta que puede ser que nunca la acepten, pero aún si es una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad, estaremos adelante. Hemos decidido avanzar hacia la imposición de nuestra capacidad. Tenemos cómo hacer frente, tenemos la tecnología, tenemos los vectores y estamos orgullosos como coreanos del norte de lo que hemos logrado y seguiremos haciéndolo. Bailes populares y no importa la temperatura. Mientras tanto, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, decía: Corea del Norte siguió adelante con un lanzamiento de un misil balístico. Es una conducta que nunca será aceptada y es una clara violación a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La materia es delicada y no improvisa, lo leo. Hemos decidido avanzar hacia la imposición de sanciones unilaterales contra Corea del Norte con el objetivo de resolver los problemas integrales de armas nucleares y misiles portadores de las mismas. Y luego dijo: vamos a mejorar la coordinación con los Estados Unidos, Corea del Sur, con China, Rusia, para que se apoye la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que se imponga por la fuerza lo más rápido posible. Esto lo decía el primer ministro japonés Shinzo Abe ante el Parlamento japonés, y en esta materia delicada dijo que cierran filas con Washington, y con China y con Rusia, y que quieren que se cumplan las resoluciones de la ONU contra Corea del Norte. El Parlamento japonés condena a Corea del Norte por el lanzamiento del cohete. Se comprometen a imponer más sanciones y más fuertes.
Esto es Takahama, en Tokio y en Otsu. Los temas aquí son otros. Estoy muy agradecido y me siento abrumado. El Tribunal de Distrito Otsu ha emitido una decisión histórica, una decisión de dejar una planta nuclear en funcionamiento, y es una decisión que me gustaría saludar por la valentía del juez. Ustedes recuerdan, después de los episodios dramáticos de las plantas de Fukushima, la reapertura de algunas de las tantas plantas de Japón, por algunos es material importante por la independencia energética, ¿no? Estoy feliz como residente de Fukushima. Esto es el primer salto de una central nuclear y estas plantas nucleares reanudarían su funcionamiento a pesar de la crisis nuclear de Fukushima. No ha sido resuelto y estamos agradecidos de que no lo hayan autorizado. Las imágenes que se muestran en las comunicaciones por satélites en Japón decían que habían aprobado el uso de Internet, salvo por los sitios web de japonés. Y el secretario del gabinete de Japón, Yoshihide Suga, dijo: una comisión reguladora independiente, incluidos los profesionales y arquitectos, pasó mucho tiempo para llegar a la decisión de los reactores de Takahama 3 y 4, que tienen superiores estándares de nivel mundial. El gobierno respalda esa decisión y no ha cambiado su postura de reiniciar los reactores nucleares. El tribunal japonés autoriza que los reactores nucleares de mayor y mejor tecnología sean reactivados. Solo 2 de los 43 reactores nucleares fueron activados, pero ya indica un proceso adelante. Con este cierre del reactor nuclear, por primera vez un tribunal japonés ordenó detener un reactor que había sido reactivado. Así, la orden judicial del tribunal forma un cumplimiento obligado, según marca la ley nipona. Los responsables toman así cuenta de las lecciones de la catástrofe de los reactores de Fukushima. Recuerdan que hace 5 años la transmitimos en vivo y en directo. La industria nuclear está empezando a recuperarse y a retomar su actividad. Mientras tanto, las Islas Marshall tienen su palabra en la Corte Internacional de La Haya, en Holanda, donde, como vemos, no soplan buenos vientos. Ante la Corte Internacional, delegados de las Islas Marshall y el ministro Tony de Bruijn muestran imágenes a la Corte Internacional de La Haya, que inicia aquí la sesión. Corte Internacional de Justicia, ministro Tony de Bruijn de Islas Marshall, dicen: varias islas en mi país fueron vaporizadas. Se refiere a los ensayos nucleares de tiempo atrás. Y se estima que permanecerán inhabitables durante miles de años. Muchas de las Islas Marshall, las personas habitantes sufrieron efectos de nacimiento nunca vistos. Batallaron contra cánceres resultantes de la contaminación. Trágicamente, las Islas Marshall son testigos oculares de la capacidad letal y horrible e indiscriminado de las armas nucleares, mientras que estas experiencias nos dan una perspectiva única que nunca hemos pedido, que no son la base que hacen la diferencia, pero explican por qué un país del tamaño del nuestro, con recursos limitados, se arriesgaría a traer un caso como el presente contra un Estado enorme con armas nucleares como la India y la violación de los derechos internacionales consuetudinarios. El abogado de las Islas Marshall, von Van Biesen, dice: todo el mundo en este gran salón de justicia, señor presidente, todo el mundo sin excepción sabe que una vez que se cruce el umbral para el uso de las armas nucleares, esta ley será un chiste malo y la justicia será solo un vestigio del pasado. No permitamos que ocurra. En suma, las 1.225 Islas Marshall, pequeño país que desafió las potencias nucleares ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, dice que no quiere ver esto en su territorio. Observen.
A este le llaman los ejemplos para el David y el Goliat del desarme nuclear. Las Islas Marshall, archipiélago del Pacífico de 72.000 habitantes, se enfrenta a la Corte Internacional de Justicia y a organismos de Naciones Unidas, pretendiendo que nadie utilice armamento nuclear en sus islas. Con el misil nuclear RS-26 que acabamos de ver disparar, los rusos han pasado de las palabras a los hechos. El nuevo misil ruso RS-26 vuela siguiendo una trayectoria que cambia constantemente. Ningún ejército del mundo tiene un arma como esta, y nos podemos olvidar de cualquier defensa antimisiles. El RS-26 los hará impotentes y tiene varias cabezas nucleares para diferentes usos. ¿Recuerdan la última alusión rusa al estilo de "no nos hagan enojar"? Pues los rusos han pasado de las palabras a los hechos. Ni siquiera es el famoso Topol-M, misiles estratégicos rusos que aún están operativos. Las ojivas RS-26, que se lanzan incluso de equipos móviles como este, tienen velocidades hipersónicas y se mueven constantemente, no van en una trayectoria rectilínea. Muy difíciles de interceptar. Algunas de ellas con seguridad superarán los sistemas antimisiles de Estados Unidos y en una eventual confrontación alcanzarán sin duda sus objetivos. Esto gracias al amplio uso de materiales poliméricos altamente resistentes. Y además llevan varias cabezas nucleares que cambian de rumbo una vez que se separan del proyectil portador. El RS-26 Rubes llega a las 80 toneladas frente a las 120 toneladas de los Yars. Sin embargo, los misiles Rubes portan 4 ojivas nucleares, como vimos, con una potencia de 1.200 megatones. El misil RS-26 se caracteriza por un arranque y aceleración muy rápido. Véanlo acá. Y puede alcanzar unos 5 minutos su máxima velocidad y nadie podrá detenerlo. Suficiente para cualquiera de las instalaciones en tierra de la OTAN en Europa y no podrán localizar su despegue. La producción en serie de los misiles Rubes comenzará en 2016. Y esto es parte del arsenal que tiene nada menos que Irán. Aquí, el general Amir Ali Ahiyazeh, titular de la Guardia Aeroespacial de la Revolución, dice: este misil y su capacidad es el producto del resultado de hacerle frente a las sanciones y la presión de los enemigos. Naturalmente, cuanto más los enemigos se sumen y nos presionen con sanciones, la Guardia Revolucionaria de la República Islámica responderá con mejores armamentos de este tipo. Y además, las fuerzas revolucionarias y religiosas combinarán sus esfuerzos. Aquí estamos obviamente en territorios disputados por Israel y los palestinos, para variar. Esto es cerca de Safit, margen occidental, y Jerusalén. Ataques palestinos contra elementos de alta tensión durante la visita de Joe Biden a Israel. Los soldados israelíes mataron a tiros a un palestino que intentó apuñalar a alguno de sus ciudadanos en Cisjordania. Dijo que los militares, como respuesta a la violencia, durante la visita del vicepresidente Joe Biden, actuaron con fuerza. El incidente tuvo lugar cerca de la aldea palestina de Salfit, en el norte de Cisjordania. Y en Jerusalén hubo tiroteos. Se produjo un día después que un turista estadounidense murió, también en Tel Aviv, por un palestino que fue con un arma punzante. La violencia se mantiene en pleno desarrollo y no cede. Una vez más, localizados armamentos automáticos de mayor o menor envergadura en vehículos en manos de los presuntos terroristas palestinos. En su limusina ultra blindada, el vicepresidente Joe Biden sigue con su agenda en Israel. Lo recibe el presidente Reuven Rivlin, presidente israelí, quien ha sido efusivo en el recibimiento con alfombra roja y muchas oportunidades de foto. El presidente Reuven Rivlin le dijo: You arrived yesterday
and were in Jaffa. Usted llegó ayer, estaba en Jaffa y a poca distancia del brutal ataque terrorista en el que fue asesinado un ciudadano de Estados Unidos. Yo estoy aquí con ustedes en el dolor y en la solidaridad. Nuestras oraciones están con la familia de la víctima y para todos los heridos en esta ola de terror que nos sacude noche a la mañana. And to all the injured in the wave of terror which struck last night and this morning. Nos atacaron anoche y esta mañana, cerró su declaración. Y luego Joe Biden dijo: Partnerships with Israel are in many fronts, but central to that is las asociaciones con Israel son en muchos frentes, pero el centro de esta asociación de seguridad es la seguridad mutua que tenemos. Espero discutir con usted, señor presidente, ideas que ayudarán a reducir al extremismo y lograr una mayor oportunidad económica para israelíes y palestinos por igual, temas sobre los cuales sé que usted es un apasionado. Bueno, Joe Biden hablará de seguridad en su gira por el Medio Oriente y se extenderá unos 5 días. Y la visita incluye Emiratos Árabes, Palestina, Israel y Jordania. Como ustedes saben, Biden llegó de Estados Unidos el martes en el marco de una gira por el Medio Oriente para fortalecer los planes de seguridad y defensa que mantiene su país en la región y en el mundo. El vicepresidente estadounidense conversó con Netanyahu sobre las relaciones bilaterales que mantiene Estados Unidos y su mayor aliado en Oriente Medio. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ned Price, informaba paralelamente en Washington que el gobierno de Barack Obama le sorprendió descubrir a través de reportes de prensa que el primer ministro israelí no aceptó la invitación a Washington. Así están las cosas entre Netanyahu y Obama, ¿no? Más tarde, la oficina del primer ministro israelí recordó que su embajador en Washington ya había informado a la Casa Blanca de que era probable que Netanyahu no se presentaría al encuentro pactado, aparentemente para evitar ser relacionado con las campañas de la presidencia de Estados Unidos. Y la gira de Joe Biden por Medio Oriente pretende abordar las preocupaciones en materia de seguridad que se vive en la región por el avance del conflicto armado en Siria y la presencia activa del autodenominado Estado Islámico, mas no supone un diálogo sobre el asedio de Israel, siempre ilegal y violando las resoluciones de la ONU, contra Palestina. El gobierno de Estados Unidos ha protegido históricamente al régimen de Israel en el Consejo de Seguridad de la ONU de todas las sanciones que le han merecido, demostrando en más de 40 vetos proyectos de resolución contra las políticas racistas y agresivas del sionismo en todo el Medio Oriente, sobre todo en los territorios palestinos ocupados. Esto es uno de los momentos en que Biden, que tiene ambiciones políticas más allá del cargo que ostenta ahora, trata de asegurar su piso político para el futuro. Y dijo: empezamos nuestra discusión acerca de la más reciente ola de ataques terroristas de ayer en Jaffa, en Jerusalén, en Petah Tikva. Pero hay un futuro brillante. Y hemos hablado de heridos y estudiantes que acompañaban nuestra reacción ante la misma. Fuimos al hospital, ahora vamos a ver a los heridos víctimas de los ataques terroristas y vamos a ver a sus familias. Netanyahu dijo: como todos ustedes saben, las últimas 24 horas han sido muy difíciles para Israel, incluyendo esta mañana. 12 personas resultaron heridas en 5 ataques terroristas. Un ciudadano estadounidense, Taylor, fue asesinado. Taylor es un graduado de West Point, un veterano de Irak y de Afganistán, un estudiante graduado de la Universidad de Vanderbilt, y quiero extender nuestro más sentido pésame a su familia y deseo a los heridos una pronta recuperación, y sé que hablo por usted, porque usted ha dicho estas palabras, Joe Biden, y agradezco su firme condena del terrorismo. Nada justifica estos ataques. Pero desafortunadamente el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, no solo se ha negado a condenar estos ataques terroristas, su partido Al-Fatah en realidad alabó al asesino de este ciudadano estadounidense como un mártir. Palestina es un héroe. Ahora bien, esto está mal, y no condenar el terrorismo debe ser condenado en sí por todo el mundo de la comunidad internacional. Bueno, Biden y Netanyahu
condenan el asesinato de un estudiante de Estados Unidos que enluta particularmente esta visita del vicepresidente Joe Biden. Uno ve las noticias de esta zona y parece que se repiten calcadas año tras año. Bueno, mientras no se solucione el problema palestino y se siga ocupando ilegalmente el territorio palestino y violando toda resolución de las Naciones Unidas, ese mismo organismo que por una resolución dio nacimiento al Estado de Israel, las cosas no van a mejorar mucho. Bueno, no veo en los monitores de los satélites nada que mejore la pauta que tenemos prevista para ustedes, así que habremos de hacer la breve pausa acostumbrada y volveremos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y toda esta incertidumbre económico-política que pagan siempre los trabajadores, que recorre de alguna manera varios países importantes de Europa, ahora vuelve sobre Francia. Y las protestas ahora son masivas. El primer mandatario lo que ha hecho es aplicar un paquetazo neoliberal, creyendo como otros tantos primeros jefes de gobierno y primeros ministros que tenían suficiente peso político como para jugarse en esa doctrina. Pero las clases trabajadoras son las que manejan la realidad cotidiana y sobre todo los más desposeídos. Y esto ha dejado bastante mal parado la gestión de gobierno de la capital Gala, sobre todo, y otras ciudades, y se ha manifestado al viejo estilo de los franceses, ¿no? Mejor vemos los acontecimientos en pleno desarrollo y que sean los protagonistas quienes nos cuenten cómo va la cosa. Pero, cualquiera sea el caso, las estaciones de trenes, de ferrocarriles, de metro, todo era un clima de tensión y de ahí el malestar flota en el ambiente, ¿no? París se moviliza para protestar contra la reforma laboral de François Hollande. En jaque por las huelgas de estudiantes y de ferroviarios, además 250 manifestaciones se desplegaron por toda Francia para protestar contra la muy polémica reforma laboral del presidente Hollande. Tuvo que sacar las tropas a las calles. Se estima que entre 400.000 y 500.000 personas asistieron a las protestas. Decenas de miles de estudiantes respaldados por los sindicatos rechazan las enmiendas del gobierno, también de Manuel Valls y el Código Laboral al sur en España. La huelga de transportes públicos y trenes provocó atascos de kilómetros. Las estaciones de trenes son un poco el termómetro, ¿no? Este caballero decía, no había ningún tren de barrio, ninguno de zona, y el que hace el enlace, no lo vi, no funcionó. Me fui a casa esta mañana a las 8:30, pero no hay gran dificultad. Y la dama dice, no era más largo de lo habitual el tren por el momento, pero llegó un tren, y el tren que íbamos a tomar, no, ese nunca llegó. Así que veremos cómo nos las arreglamos para ir al trabajo o del trabajo a la casa. Las protestas son cotidianas. Marianne Jiquel, portavoz de la Asociación de Estudiantes, dice, los jóvenes no aceptaremos convertirnos en víctimas de estos planes de precariedad. Es muy difícil para los jóvenes encontrar su lugar en el mercado de trabajo. Hay una gran frustración en la juventud. Es una sucesión de pasantías y puestos de trabajo muy mal pagados y ahora se nos ha dicho que será más difícil porque las empresas no van a poner nuevos trabajadores. La jeunesse, elle n'en supporte plus d'être précarisée. Au niveau de l'insertion professionnelle, pour un jeune, c'est super dur de s'insérer sur le marché de l'emploi. Je veux dire, on enchaîne les stages, les boulots mal rémunérés. Et en plus de ça, on nous dit que les entreprises, elles peuvent licencier plus facilement les salariés. Donc nous, forcément, es decir, las empresas ponen cada vez condiciones más egoístas. Estamos demostrando apoyo a los trabajadores de hoy y también para los trabajadores de mañana, porque los trabajadores del mañana somos nosotros los que estamos aquí protestando. Así lo decía Marianne. Y Antoine Torres, estudiante de último año, también tenía su opinión al respecto, ¿no? Liceo Hélène Boucher.
Incluso la juventud liceísta se ha sublevado aquí. On est là pour se mobiliser pour la loi, contre la loi. Estamos aquí para protestar contra este proyecto de ley, porque también hay que demostrarle al gobierno que no puede hacer lo que le da la gana. Cuando el presidente François Hollande fue elegido, hizo muchas promesas. No ha cumplido ninguna. Dijo que estaríamos aquí para que le recordáramos y no cumplía. Bueno, lo que queremos es poner fin a su mandato de una manera positiva. Ya nadie cree, ni la generación de relevo cree en el presidente, ¿no? Ni la que está estudiando y mucho menos los trabajadores. Y los sectores marginados ni hablar, ¿no? Nosotros no queremos perder nuestra vida, lo que queremos es ganárnosla, decía más o menos ahí, ¿no? Incluso un grupo de 30 estudiantes bloqueó el acceso a la escuela secundaria más grande del país, cada una se repartieron ahí, ¿no? Turquía, en Bélgica, y aquí estamos en Ankara. Estamos en el momento en que Mevlut Cavusoglu, canciller turco, dice: los centros de alojamiento temporal en Europa deben ser hasta un buen nivel como los que tenemos en Turquía. Se refiere a la ola de refugiados, ¿no? Desafortunadamente, algunos de los centros de repatriación en Europa son embarazosos. Así que no son como deben ser, no es aceptable, no es para un ser humano. Así que temporalmente los inmigrantes tienen refugio, pero ¿cómo los vamos a enviar de vuelta? ¿Cómo hacemos? Nuestro principal objetivo es uno, detener la inmigración irregular, y dos, asegurar la migración regular, y nuestra última propuesta incluye esta. Con este sistema queremos prevenir la migración irregular y promover la migración que sí sea regular, se refiere a la legal, ¿no? Kaçak göçü engelliyoruz, kontrollü göçü teşvik ediyoruz bu yöntemle. Mevlut Cavusoglu, el canciller turco, dijo: tenemos que decir basta a los contrabandistas que especulan trayendo a los inmigrantes ilegales. Dur dememiz lazım. Şimdi bu bir rant haline geldi. Hay una gran red. Tenemos que decir basta a las redes que llevan a las personas de un país a otro a través de países de tránsito. Y para ello hay que tomar precauciones. Mientras tanto, Grecia intenta organizarse tras el cierre de la ruta de los inmigrantes hacia los Balcanes, porque los que querían usar Grecia para llegar allá quedan trancados. La ruta de los Balcanes para la inmigración clandestina ya no existe, declaró el primer ministro esloveno Miro Cerar, luego de que su país comenzara el martes de noche a aplicar restricciones fronterizas a los inmigrantes indocumentados sin visados. Croacia y Serbia imitaron lo que es Macedonia y no permitieron entrar a ningún inmigrante desde Grecia. Darife Alashev, de 63 años, que viene de Alepo, dice: bueno, Daesh destruyó nuestras casas, nuestras vidas. Nos fuimos para salvar nuestras vidas debido a la situación. Yo no quería venir a Turquía, pero si Daesh dejó nuestro país, ¿cómo volver a Siria? Hasan Zadin, de 23 años de edad, al otro extremo etario, en Alepo, vivía él y tuvo también que salir. La anterior, una dama de 63, y ahora, joven de 23, que dice: hemos dejado nuestro país para ponernos a salvo, por nuestra seguridad. Y si morimos al cruzar el mar, bueno, morimos cruzando el mar o morimos en nuestro país. Por lo menos buscamos algo mejor, daba a entender, ¿no? Es lo mismo, no importa. De cualquier manera, no queremos ser mártires hasta la muerte, ya sea en el mar o en la guerra como consecuencia de los bombardeos. ¿Qué quiere que le diga? No hay otra opción. Dejamos nuestro país por nuestra seguridad. Sí, arriesgamos la vida en cruzar el mar, pero tampoco íbamos a estar mejor allá bajo los bombardeos. En suma, las esperanzas de miles de refugiados que esperan cruzar el paso fronterizo de Idomeni en Grecia para llegar a Europa Central, esas esperanzas se derrumbaron ayer luego de que las autoridades de Macedonia bloquearon el paso y prohibieron la entrada incluso al reducido grupo diario que tenía permiso oficial de cruzar. Gijim, Turquía, guardacostas haciendo el ferry. Los servicios migratorios árabes de Jamer Abdullah se ven enfrentados
los que tratan de cruzar navegando, al patrullaje intenso de los guardacostas. La Unión Europea expulsará a Turquía y a los sirios que lleguen a Grecia. Los expulsará a Turquía, a los sirios que lleguen a Grecia. Para regatear no hay nadie tan bueno como los mercaderes de las alfombras, del bazar de alfombras de Estambul, dice una crónica muy coloreada. Y eso lo han descubierto crudamente los líderes de los 28 países de la Unión Europea que necesitan desesperadamente la ayuda de Ankara para poner en orden esta gravísima crisis humanitaria que provoca la llegada masiva de refugiados. Vieron al primer ministro Ahmet Davutoglu doblar el precio de su colaboración. Le habían ofrecido 3.000 millones de euros para que se hiciera cargo de la mayor parte de los refugiados y que no afectaran a los demás países, ¿no? Además de una promesa de que se aceleraría el trámite para permitir la entrada en Europa de los viajeros turcos sin visado. El primer ministro turco dijo, no, me prometen 3.000 millones, quiero 6.000 millones para manejar esta crisis humanitaria. Bueno, todo parecía estar claro, al menos en las líneas generales del acuerdo. Pero aquí vemos la realidad. Esto es Idomeni, en Grecia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Volver a Siria para morir? No podemos. Vamos a completar nuestra ruta como sea. Nos reunimos alrededor de la hora del almuerzo y reparten unas 400 barras de pan y galletas. Todos los días lo mismo. En el campo de Idomeni es muy difícil recibir cosas porque cientos de personas se apresuran delante y se pelean para gestionar el alcance de lo que están repartiendo. Otras veces podemos dar mantas, ropas, cualquier cosa que nos sobre para ayudar a estas personas que por desgracia fueron inducidas a venir aquí. Nadie les dijo lo mal que podían estar acá. Entonces, la realidad es contundente y se ve en las carreteras. Lo único que poseen es lo que llevan consigo. Eslovenia y Macedonia vuelven a cerrar sus fronteras a los inmigrantes sin visado. El cierre efectivo de la carretera occidental de los Balcanes se aplicó tras la cumbre de la Unión Europea, que acordó detener la migración irregular hacia Europa Central. 478.000 refugiados e inmigrantes aproximadamente han pasado por Eslovenia, los que tienen suerte en trenes, desde mediados de octubre, cuando la ruta migrante de los Balcanes empezó a evitar Hungría. Después de ese país se instalaron una cerca de alambre con cuchillas para cortar el paso. En los últimos días han entrado inmigrantes de Eslovenia y según la policía del país, miles de personas siguen varadas en Grecia junto a la frontera con Macedonia. Esta gente está trancada en Idomeni, en la frontera de Grecia con Macedonia. Y algunos dicen, queremos ir a Alemania, a Suecia o a Holanda. Y no hay problema, solamente queremos que abran la frontera y trataremos de arreglárnosla. Otros llegan a su límite, ¿no? Y otros dicen, me siento mal con todo esto. Y algunos, como hemos visto, vuelven a repartir panes y vuelven a ayudar. Estoy cansado de estar aquí, estoy aburrido de esto, a la espera de nada. Más esperar y después no hay nada. Sé que no hay nada al final, pero sigo esperando, decía un refugiado al borde de una crisis. Macedonia cierra su frontera con Grecia para impedir el paso de los inmigrantes. Un trozo de pan, un jugo de fruta en un cartón. Todos colaboran como pueden. Y los que pueden, sobre todo prioridad para los niños. Συγκεντρώσαμε σήμερα γύρω στα 400 ψωμιά, μπισκότα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μαζί με τους φίλους τα φέραμε, θα τα διανέμουμε. Επειδή στην Ιδομένη είναι πολύ δύσκολη η διανομή, γιατί πέφτει ο κόσμος τα... Este es el que decía, me siento mal por esto, estoy cansado y aburrido de esto. No me espera nada. Es solo esperar y entonces no hay nada. Porque sabemos que no hay nada al final, pero bueno, no perdemos las esperanzas y seguimos tratando de ayudarnos unos a otros y buscar algo al final de esta pesadilla, diríamos nosotros, ¿no? Lo que fue la motivación de una ilusión lejana. I asked for
family, my wife in Austria, I'm here. You stay here 1 month, 2 months. Estuve aquí en Macedonia, me dijeron que permitirían el paso de los refugiados hacia Austria, donde está mi esposa. Estuve esperando meses que nos recibirían en Austria, en Alemania, en Suecia. Después me di cuenta que la realidad era otra y que ahora no veo cómo voy a hacer para reunirme con mi esposa, que había entrado antes y sin problema y está bastante lejos del otro lado. Campamentos que se repiten día tras día, problemas de seguridad. Este es el tapón creado por Macedonia en la frontera con Grecia para impedir el paso de los inmigrantes. Macedonia sigue siendo uno de los principales pasos de inmigrantes por Europa, porque por allí transitan hacia los países balcánicos, que es la meta de algunos y no pocos. We won't go to Germany or Sweden or Holland. No problem. Este dice, queremos ir a Alemania o a Holanda, no hay problema. Lo que queremos es que nos dejen pasar. No queremos estar aquí en estas condiciones. I feel sick of this. So tired and bored of this. Just waiting. Estoy harto, aburrido de esto. No me espera nada. No sé que no hay nada al final, pero sigo esperando. Esto se repite como calcado, ¿no? Día tras día. Y tener una sopa caliente o algo parecido a una sopa ya es bastante en esas circunstancias, ¿no? El problema es cuánto y para cuántos. Y el nivel sanitario de esto. Lisboa, Portugal. Felipe VI de España llega. Continúan los protocolos. Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, se juramenta y vienen mandatarios distinguidos de todas partes de Europa. El saliente Aníbal Cavaco Silva. Toque de atención y se prepara el ceremonial para recibir a otros distinguidos visitantes. La Generalidad dice que Portugal debe respetar a la Unión Europea para evitar que se vuelva a la crisis. Y ese fue un poco un leitmotiv de la declaración del presidente. Sin rigor y sin transparencia financiera, el riesgo de volver a la crisis es dolorosamente mayor, dijo Rebelo Sousa. Rebelo Sousa tomó la presidencia después que el primer ministro socialista Antonio Costa llegara al poder en noviembre asociándose con los partidos de extrema izquierda comunistas y el bloque de izquierda para expulsar a un gobierno de centro-derecha. La nueva administración ha comenzado a reducir la austeridad puesta en marcha por el gobierno anterior. Y el nuevo presidente de centro-derecha de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, dijo que el país definitivamente, y lo reiteró, tiene que respetar sus compromisos internacionales, por duros que sean, y en especial dentro de la Unión Europea, para mantener el rigor financiero. Juramentación. E defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. Jura cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Portuguesa. Queda investido.
Temos de ser fiéis aos compromissos. Tenemos que ser fieles a los compromisos que hemos adoptado, especialmente los que forman parte de nuestra política exterior, como la Unión Europea. Como a União Europeia. Que sem rigor y transparencia financiera, Sin rigor y transparencia financiera, el riesgo de volver a la crisis es dolorosamente más grande. maior. À Assembleia da República e a todos os portugueses e portuguesas. Faz favor, Sr. Presidente. Todos, después de la juramentación, llegaban a felicitar al nuevo mandatario. O el monarca español, entre los más conspicuos. Altos jerarcas de toda Europa y la Unión Europea. Después de Jean-Claude Juncker, Rebelo de Sousa. Bueno, Cuba sigue siendo noticia por diferentes razones, ¿no? Cuba dijo que daría la bienvenida al presidente Barack Obama en La Habana a finales de este mes, pero el gobierno cubano... Esta será por primera vez que un presidente de los Estados Unidos viene a una Cuba dueña de su soberanía y con una revolución en el poder encabezada por su liderazgo histórico. El editorial del principal diario, de unas 3.000 palabras, hizo hincapié en la soberanía de Cuba y el liderazgo socialista. Una típica jornada, todo el mundo sigue... Tenemos esperanza en que haya una mejoría muy buena para Cuba con esas relaciones, a pesar de las diferencias. Nada, democráticamente vamos a estar muy bien con él y todo va a ser lindo. Tenemos muchas esperanzas que va a mejorar todo en cuanto a esa relación. La visita prevista para marzo 20 al 22 de parte de Obama se produce 15 meses después de que el presidente cubano Raúl Castro acordó poner fin a más de 5 décadas de animosidad y guerra fría y obtuvo lo que esperaba negociar. El respeto, la igualdad, la reciprocidad y el reconocimiento de la legitimidad de nuestro gobierno. Se han restablecido las relaciones diplomáticas y Obama ha relajado una serie de sanciones comerciales y restricciones de viaje. Es el inicio, es el comienzo, que es un duro bregar. No es de ahora. No es que ahora ya es una varita mágica. No. Nos queda todavía un largo camino por recorrer. De eso tenemos que estar conscientes. Todo el mundo está con los pies sobre la tierra y con un realismo al mejor estilo socialista, ¿no? Si de alguna referencia... Convivir no significa tener que renunciar a las ideas en las cuales creemos y que nos han traído. Bueno, nos hubiera encantado poder comprender que seguía allí. Esa falla es de origen. En cualquier caso, todo el mundo tiene la esperanza que habrá buenas y mejores situaciones para las relaciones y para el pueblo de Cuba. Y en cualquier caso, esto va a ser un evento histórico, así que puede ser manejado sin duda con exquisito protocolo y con alguna informalidad, en algún momento es posible que lo veamos, pero marca un hito realmente importantísimo en estas complicadas relaciones que ha habido siempre entre Washington y La Habana, donde al fin parece haber un cambio positivo y desde aquí deseamos todo el éxito posible en esa gestión.
Bueno, hasta aquí nuestro dossier de hoy, un poco reiterativo en algunos conceptos, pero así está nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando ella haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, finaliza aquí otro dossier, el programa decano de información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor. Disponga usted de las cámaras, señor director.